Realidades de un país cambiante. En compañía. Son las 2:38 de la tarde. Seguimos en compañía por la señal de Éxitos Maracay, Éxitos 93.1. A ver, al principio del programa leíamos esta noticia según la cual Jorge Rodríguez afirmaba que detrás de todo este movimiento migratorio había una gran estafa en la cual se combinaría pues toda una campaña mediática, incluso habla de la oligarquía en ciertos países de Latinoamérica que habrían ofrecido cosas a los venezolanos para que, como un canto de sirena, pues cayeran en esta suerte de trampa, fueran a estos países y luego someterlos a condiciones indignas de vida y de trabajo. De hecho, hay una gran campaña que se inició a principios de este mes con el retorno de unos 89 venezolanos con la ayuda del gobierno de Nicolás Maduro. Esto ha sido pues ampliamente difundido por los distintos medios del Estado, en las redes sociales. Pero para hablar un poco sobre este caso particular de estos venezolanos que han regresado del Perú, tenemos en la línea telefónica a Sabrina Martín. Ella es periodista venezolana, corresponsal en Lima, reportera de Pan Am Post y quien ha escrito pues un artículo acerca de los detalles de esta operación en la cual han regresado este grupo de personas desde Perú hasta Venezuela. Sabrina, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Vladimir, muchísimas gracias, un placer, gracias por este contacto y bueno, siempre a la orden desde acá, desde Lima, para llevar a ustedes todas las informaciones relacionadas no solamente con los venezolanos, sino con todo lo que tenga que ver con nuestro país de manera internacional. Quería comentar que efectivamente, como lo comentas, 89 venezolanos decidieron regresar a Venezuela y ser repatriados con la ayuda del régimen de Nicolás Maduro. Sin embargo, detrás de esto existe muchísima información y es que aparentemente esto es todo un show. ¿Por qué lo digo aparentemente? Yo logré entrevistar a Oscar Pérez, presidente de la ONG Unión Venezolana en Perú, y al mismo tiempo también a representantes de la oposición aquí en Lima, oposición venezolana, como a Juan Daniel Tapia, y ambos tienen informaciones muy parecidas, aun cuando ellos no mantienen comunicación entre sí. Se conocen, más no mantienen comunicación constante. La información es que este grupo de venezolanos, unos sí con buenas intenciones, porque efectivamente les fue mal en el país, regresan, pero otros, la mayoría, llegaron al Perú, en abril, para la Cumbre de las Américas. Este grupo ya se había anunciado en abril que 200 venezolanos llegaron, enviados por el régimen de Nicolás Maduro para participar en actos políticos en el marco de la Cumbre de las Américas. En estos actos políticos también estaba la de sabotear un poco algunas manifestaciones en la calle, las marchas que hubo de venezolanos, etcétera. Y bueno, nada, lo que están haciendo ahora es tratar de mitigar un poco toda esta situación de la migración venezolana masiva que no se puede ocultar, diciendo que bueno, que hay un grupo de venezolanos que efectivamente quiere regresar al país. Pero bueno, todo ha sido organizado por el régimen de Nicolás Maduro, no será este el primer avión, serán varios aviones. Se conoce además que todo esto de las protestas afuera de la embajada de Venezuela en Lima también fue montado para que estos venezolanos pues hablen mal del Perú, porque además es una manera de incrementar un poco la xenofobia en contra de los venezolanos y contra el Perú, que ha sido el país que más ha abierto las puertas. Claro, Sabrina, estamos conversando con Sabrina Martín. Ella es periodista venezolana, corresponsal en Lima, reportera del Pan Am Post. Como bien lo indicas, este número era de cerca de 90 venezolanos. Sin embargo, manejas información sobre la cifra general de venezolanos que ha ingresado al Perú, que en este momento residen allí. Sí, al Perú ya había ingresado casi 500.000 venezolanos. Se espera que para fin de año termine casi en 1 millón de venezolanos que ingresen al país. Pero en este momento la cifra ronda los 500.000 venezolanos, de los cuales una muy poca cantidad, unos aproximadamente 140.000, 160.000, si no me equivoco, ya cuentan con el PTP, que es el permiso temporal de permanencia. Otros han llegado al Perú y no han terminado de definir su situación migratoria, que por eso es que se empiezan a tomar estas medidas por parte del gobierno de Martín Vizcarra para poner orden en el asunto. Estas cifras que manejan son cifras de organismos oficiales en el Perú. Cifras oficiales, cifras del gobierno del Perú, que es el que lleva como el resto de los gobiernos un registro constante
de los venezolanos que ingresan al país y de la cantidad de ellos y hasta de su situación económica y social. Se han visto muchas imágenes, Sabrina, de personas que emprenden el camino a pie, salen por la frontera con Colombia y llegan hasta el Perú, hasta Chile. ¿Cuál es la situación en este momento de ese flujo de personas que ha decidido llegar pues a pie con lo que tienen encima en este momento en el Perú? ¿Qué se reporta en la frontera del Perú? Bueno, la situación en la frontera, es lamentable. Es una situación, una crisis humanitaria sin precedentes. De hecho, el gobierno del Perú le ha tocado asumir esto tanto como le ha tocado asumir al gobierno de Colombia. Ya colocaron un centro de vacunación esta misma semana allá en la frontera, en Tumbes, en la frontera norte, para poder atender estas situaciones, porque muchos llegan también con problemas de salud, con problemas alimenticios. Es cierto que muchísimos llegan caminando porque simplemente no tienen las condiciones económicas para poder hacerlo a través de autobús o a través de avión, pero también se incrementó muchísimo esa cantidad de venezolanos cuando fue el gobierno de Perú que dijo que efectivamente se iba a quitar, se iba a empezar a exigir los pasaportes. Al tú decir eso, pues obligas a que todo el que tenía pensado salir, pues saliera como fuera. Claro. Y llegar aquí lo antes posible y hiciera lo imposible hasta llegar, porque muchos por lo menos lo que hacían era estar en Colombia intentaban trabajar, ahorraban un poco de dinero y venían para acá, para el Perú, con tiempo, pero con esto que te pusieron de solicitar el pasaporte, pues lo que hace es apresurar un poco más, presionar un poco más, y que quienes no tuvieran las condiciones vinieran prácticamente corriendo. Están viniendo hasta niños, personas menores de edad que de alguna manera salieron de Venezuela y de alguna manera llegaron al Perú. Se desconocen dónde están los padres, no se sabe si es que de repente los dejaron ir por la situación o que ellos mismos escaparon por la crisis en Venezuela. Sí, Sabrina, obviamente pues el gobierno venezolano ha salido al paso porque el ruido que se estaba generando y que se está generando por la gran cantidad de personas que han emigrado, pues obviamente afecta la imagen internacional del gobierno, pero en lo interno del Perú, ¿cómo se ha tomado pues toda esta campaña que ha emprendido el gobierno venezolano para de alguna forma invisibilizar lo que está sucediendo y también decir, bueno, hay mucha gente que está descontenta, que se quiere devolver porque le ofrecieron cosas que no le han cumplido, etcétera, etcétera? La verdad es que el gobierno de Perú está muy claro, tal y como están el resto de los países de la región, que son testigos de esta crisis migratoria sin precedentes. El gobierno del Perú sabe la situación que está pasando y por lo que he escuchado de oficiales, de funcionarios venezolanos, peruanos, ellos no entienden a quién dirige esta campaña Nicolás Maduro o a quién quiere engañar, porque cada uno de estos países entiende lo que está sucediendo y además lo viven en carne propia porque son los que reciben a los miles de venezolanos que salen de Venezuela. Aparentemente lo que se especula es que Nicolás Maduro lo que está haciendo no solamente es intentar tapar con un dedo este problema para de manera interna, ¿no?, hacia los aficionados del chavismo, pero además pareciera que lo está haciendo para fomentar la xenofobia y de alguna manera que quienes estamos afuera del país no nos las veamos muy bien. Porque existen aquí partidos políticos de izquierda que están han estado muy ligados al chavismo, que también iniciaron una campaña de xenofobia. Tal es el caso del candidato a la alcaldía de Lima, Ricardo Belmont, quien dio unas declaraciones increíbles diciendo que los venezolanos pues tenían que regresar sus cosas, arreglar sus cosas por sí mismos en su país, que no tenían por qué venir para acá, que estaban quitándole el trabajo, y bueno, es un partido que estaba ligado anteriormente con el chavismo. Entonces pareciera que todo es una campaña y que todo está como sincronizado. Llega Maduro, niega esta situación, inmediatamente se crea este show con el avión que regresa del país y al mismo tiempo este candidato que repudia la migración venezolana. Entonces realmente quienes están fuera de contexto sería todo el que tiene que ver con el chavismo y la parte de izquierda, porque de resto todo el mundo está claro de lo que está sucediendo. Sabrina, nosotros muy agradecidos de estos minutos, de esta información que nos has dado. La gente que quiera saber un poco más acerca de tu trabajo, ¿cómo puede hacer?
A través de las redes sociales en Twitter, @SabrinaMartinR, estoy por allí coloco todas mis notas, todos mis reportajes, y bueno, por ahí también coloco mi opinión de lo que está sucediendo en Venezuela, siempre a la orden desde aquí de Perú para todo lo que ustedes necesiten. Saben que desde afuera, una venezolana más trabajando, no solo como periodista, sino también como ciudadana, investigando todas aquellas cosas que, por supuesto, como todos conocemos, no se pueden dar a conocer por allá. Así es. Sabrina, muchísimas gracias, que tenga una feliz tarde. Gracias a ustedes y que tengan feliz tarde también. Era Sabrina Martín, ella es periodista venezolana, corresponsal en Lima, reportera del Panam Post, pues hablándonos un poco de la información que ella maneja con pues toda esta campaña, todo este operativo que ha iniciado el gobierno venezolano, en este caso sobre el caso particular de estos 89 venezolanos que han retornado al país y que pues también pues está manejando información de que vendrían otros regresos en los próximos días.